Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilo. Y yo soy Ese. Y hoy... Y hoy vamos a hacer una nueva actividad que si quieren saber de qué se trata, se van a tener que quedar el video. Porque no es snorkel ni es buceo, es otra cosa muy distinta. Así que quédense a verlo para enterarse. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Impecable. Gente, ayer tomamos una determinación muy importante. Finalmente, después de ver varios barcos, vamos a ofertar por uno de los barcos que vimos. Es un poco menos del precio que piden porque no llegamos a esa guita. Ojalá salga, si sale buenísimo, y si no sale seguimos en la búsqueda. A cruzar los dedos. ¿Manda? ¿Qué momento? Sí, manda. No, ya contestó. Dice... Espera, a ver qué dice, dale. Dale. No, porque estoy intentando descifrarlo sin abrirlo. ¿Viste que si le doy? Es obvio que dijo que no, Pi. Arranca con... No lo toma mal. Bueno. A ver qué dice. Quizás puedan mejorarla. Obviamente, bueno, tiró que la oferta es baja y nosotros ya hasta donde llegamos, así que bueno, ya está. Pero, no esperábamos otra respuesta que esta, pero fue muy buena onda. Y sí, nos deja la puerta abierta que le ofrezcamos algo un poquito más. Y sí. No es que nos dijo, no, chicos, están lejísimos, olvídense. Deja la puerta abierta. Sí, está bastante bien. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Nada. Nada. Seguir mirando barcos. Seguir viendo barcos. No, está bien, igual si respondía tan rápido. Tuvo buena onda. Bueno, no importa. Esto, sí, abre la puerta, abre la ventana. No abre nada. Cierra una ventana y seguimos buscando. Sí. Un nuevo día de aventura comienza. Y esta sí va a ser una aventura extrema. Igual no va a ser hoy la aventura extrema, va a ser mañana, pero como queda lejos, vamos a salir hoy. Vamos a recorrer parte de la isla. De hecho, nos vamos a ir a la otra punta de la isla. Por primera vez nos vamos a ir tan lejos. Lo más loco es que tan lejos estamos hablando de 100 y pico kilómetros, no llega a 200. 2 horas de viaje y ya recorrimos punto a punto de la isla. La cosa es que hoy nos vamos para Cabo Rojo y mañana nos vamos a hacer una aventura extrema a Aguadilla, a la otra punta. El punto es que nos estamos yendo a hacer la segunda parte de nuestro curso de apnea. Estamos súper emocionados porque es algo que queremos hacer hace mucho. En verdad era algo que íbamos a aprender por nuestra cuenta, o sea, yo tenía esa intención de aprender con tutoriales en YouTube, porque en verdad, a ver, es peligroso, no es tan complicado, requiere de mucha práctica y control mental y ciertas técnicas, es bastante técnico, pero son técnicas que uno puede aprender, o sea, por su cuenta. El tema es que puede llegar a ser peligroso, así que está bueno hacer un curso, está bueno hacerlo asistido, está bueno hacerlo con un instructor que sepa y que te diga tips que probablemente no te enteres por otros medios. Incluso cada persona reacciona muy distinto al agua, entonces es muy importante que alguien te ayude y te asista para ver que puedas progresar fácilmente y que sea dentro del límite seguro. Porque la verdad que es bastante más complejo de lo que nos imaginábamos. De hecho, creo que lo habíamos subestimado un poco. A ver, sabemos que puede llegar a ser peligroso si uno no lo hace bien, esto está claro. Pero bueno, nosotros nunca pensábamos pasarnos del límite de seguridad. Así y todo, la verdad que está buenísimo la clase teórica que hicimos. Nos pareció súper interesante e informativa. Si bien hay mucha gente que hace apnea por su cuenta, o sea, por sus medios, aprende. De hecho, yo hacía apnea por mis medios antes, pero muy mal, o sea, yo nunca iba a progresar demasiado. Lo hacía así con gente que conocía, que hacía, y me tiraba un par de tips y nada más. Y nunca llegué a más de 5 metros y me costaba mucho compensar. Y hay muchas cosas de técnica que está buenísimo aprenderlas bien para justamente poder progresar más. O sea, que hacer un curso te sirve para llevarlo a un nivel mucho más profesional, o sea, aprenderlo mucho mejor y que el progreso sea mucho más rápido, porque es una realidad que mucha gente hace apnea, pero
Es raro que lleguen a más de 10, 15 metros, quizás algunos muy grosos a 20. Bueno, así que estamos re contentos de tener la oportunidad de hacer este curso con Alex, que es un genio aparte, es campeón nacional de acá de Puerto Rico en apnea, es muy groso. Aparte, ya de por sí la clase teórica que hicimos con él, todo lo que aprendimos, lo interesante que nos resultó, mucho más de lo que hubiésemos imaginado, y va más allá de un deporte extremo, es más como un modo de vida, un estilo de vida, no te voy a decir que una religión, pero bueno. Una terapia. Una terapia, algo, no sé, está muy conectado con la mente, con la meditación, con la respiración, con de cómo está uno con uno mismo. Tiene un montón como de estadios que es impresionante, la verdad que es súper interesante y vamos a intentar transmitírselos en este capítulo, en estos días, para que ustedes sepan realmente de qué van, porque uno piensa apnea como que lo subestima, como de hecho nosotros lo hemos subestimado, o ni siquiera se ha subestimado, simplemente no interiorizamos tanto en el tema. No, por desconocimiento. Sí, Uno sí. piensa que es aguanto la respiración, me sumerjo y nada más. Y la realidad es que hay toda una técnica detrás para justamente aguantar más tiempo la respiración, para respirar mejor, porque uno piensa que toma mucho aire cuando vas así, listo, pero no, para sumergirse en muchos metros, porque Claro. también te duelen los oídos. Entonces eso, hay una forma de que no te duelan, y es esto de compensación, lo que decía Chilu. Hay técnicas para sumergirse, porque por ejemplo un problema que a mí me pasa es que me cuesta mucho sumergirme porque soy muy liviana, floto mucho. Bueno, hay técnicas para eso, hay técnicas para todo, la verdad que está muy bueno, así que nada, se los vamos a ir contando. Y bueno, ojalá también veamos tiburones y cosas así. Que esa es la parte que no le divierte tanto a Ezequiel. Estamos haciendo lo que sería el cruce de la cordillera para ir del norte de la isla hacia el sur de la isla. Es un paso de montaña, así que es muy lindo porque es súper verde. Estamos yendo a Cabo Rojo, que no es nuestro destino final donde vamos a hacer apnea, porque antes vamos a visitar a Omar y Musia, que bueno, nos van a recibir en su casa y nos van a mostrar un poco el lugar. Probablemente los conozcas del episodio anterior o del anterior. Con ellos hicimos algunas navegaciones a Culebra y a Caja de Muertos, y ahora vamos a recorrer un poquito de Cabo Rojo. Llegamos nuevamente al mar. Llegamos al mar, de este lado de la isla que no lo habíamos visto. Ya llegamos a Cabo Rojo, puntualmente a Belvedere estamos ahora. Nos acabamos de encontrar nuevamente con Omar y Musia. Están en Belvedere, en Cabo Rojo. Qué paz transmite este lugar, mucha paz, la calma, está increíble, increíble. Muy lindo este palmar de acá, es un sueño, qué lindas palmeras. No sé si ven las rayitas de ahí que se ven. Son como el caminito de no son hormigas en verdad, eso es como una especie de hormiguero. Una especie de termita. Sí, una especie de termita, pero es como un parásito, ¿verdad? Es distinta de la hormiga. Es como una larvita que se va comiendo el árbol y lo va hasta que lo mata, y con lo que come del árbol, o sea, come madera, va armando este como especie de hormiguero. Y hace todos unos caminitos por adentro de la corteza, pero entonces como porque se va comiendo la corteza. Pero bueno, entonces se arman todas esas como costritas de corteza seca que se van cayendo, pues se va muriendo el árbol. Impresionante, mirá, todo lleno de caminitos, impresionante todo. Este árbol le queda poca vida, pobrecito. El nombre científico no lo sé, pero el nombre criollo es comején. Comején se llama el bichito, a ver si lo vemos, se los mostramos. La verdad es que las criaturas que vimos en este sendero eran súper curiosas, desde insectos que parasitan los árboles hasta pequeños cangrejos que andaban por todos lados. Mira qué grande que es. Son ermitaños. Un montón. Y están como en familia, ¿viste? Como si fueran los chiquitos con los grandes. Estarán comiendo algo. Mirá, ese caracol, qué loco. Va a tu pie, Chilo. Deja que se suba, chico. Sí, no me va a picar. No pica. Por ahí sí, ¿eh? Mira este que lindo. Sube, se sube. Es impresionante esos caracoles, son grandes y tienen formas rarísimas. Mi paraíso.
recién terminó este día tan lindo y mañana se viene la gran aventura, así que ahí les vamos a ir contando un poco más. Esa es la expresión de Chilo después de eso. Me dejaron helada, me acaban de traer el plato, mira, ahí vienen dos más. Ahí vienen dos más. No, este lugar ya no lo probé, pero ya se los estoy recomendando. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. De New Jaque Mate. No, tremendo, yo no puedo creer. La presentación, gracias. La pinta que tiene, la presentación y el tamaño. Yo no sé cómo voy a hacer para comer esto. Mira, va a estar complicado. ¡Qué rico! No, muy bien, te felicito, la verdad. No, espero que le encante. Te felicito. Lo que llamamos floreada, con mariscos en una salsa de licor de crema, exquisito. Le va a gustar. Muchísimas gracias. Se nota la dedicación que le pusiste a los platos. Increíble. No, todos los platos tratamos de que salgan así todos. Gracias. Muchas gracias. Impresionante, gente. Yo no sé cuándo los vuelvo a ver porque me parece que desaparezco por 3 días más después de comer esto. No, que mañana tenemos que hundirnos. Sí. ¿Nos va a servir esto como lastre o No sé si va a ser peor. no, o vamos a flotar? Se quedaron cortos al decir que era el mejor restaurante de todo Puerto Rico. La verdad que comimos muy bien y ahora toca ir a dormir, juntar energía porque mañana se viene el día de la apnea, el día de la aventura. Buen día, hoy estamos yendo efectivamente a continuar con el curso de apnea y mientras veníamos viajando, veníamos charlando y decimos, qué loco que estamos en una situación tan soñada y sin embargo uno con el tiempo se va acostumbrando a cosas, pero nosotros somos conscientes de que estamos en una situación muy ideal. En Puerto Rico, en una casa que nos prestaron y está buenísima, en un auto muy copado que nos lleva a todos lados, conociendo gente espectacular, haciendo actividades increíbles en cada rincón de la isla, también conociendo gente que nos lleva a lugares espectaculares también. Es muy loco, la verdad que estamos muy agradecidos, siempre estamos muy agradecidos, pero bueno, cada tanto no está mal volver a agradecer porque es muy loco. Y volver a ser conscientes. ¿Cómo normalizamos situaciones como esta a veces? Exacto. Nos terminamos como acostumbrando a que nos pasan a veces cosas así y Pero no es normal. no es normal. Estamos en una situación totalmente surreal. Cualquier persona del mundo soñaría con estar y nosotros terminamos acá, no sé, por la vida misma, por la suerte, por el destino. Obviamente tenemos mucho que agradecer al canal de YouTube que hicimos y todos estos años de trabajo, que obviamente no es gratuito el trabajo. Sí, es cierto. Es como que, claro, tenemos el Porque mejor cuesta trabajo más. de la vida. Por ahí no ganamos mucha plata con nuestro canal, pero tenemos el mejor trabajo de la vida. Y de hecho por eso lo seguimos haciendo. Y la verdad que nos da tanta felicidad vivir situaciones como esta que no lo podemos creer todavía. Y tenemos que siempre tratar de salirnos de esa normalización de la vida rara que estamos viviendo, porque nosotros estamos acostumbrados a esta vida y no nos parece tan rara. Es como que nos levantamos un día común y corriente. Por ejemplo, recién en la casa de Omar y Musia, que nos invitaron acá a conocerla, a quedarnos en su casa, nos invitaron a comer esta comida espectacular y hoy nos despertamos en su casa, divinos, con un desayuno increíble. Pero es como que estamos acostumbrados y decimos que normal. No nos despertamos en una situación rara, como si no es rara, Pero sino es que rara. nos sentimos cómodos, nos sentimos normales, nos sentimos bien. Pero Pero es es rara y es Es espectacular. rara, o sea, Ah, hoy por ejemplo, ¿qué día es hoy? no sé. Bueno, eso es raro, no sabemos qué día es. ¿Entendés? Sí, es raro. Bueno, es viernes, sí. Es viernes. Ahora que me Bueno, puedo pensar. viernes a la mañana. Sí. Muchos están yendo a laburar o ya están laburando desde temprano. Nosotros estamos yendo a hacer un curso de apnea. O sea, es raro. Sí, es increíble, es increíble. Es que sin ir más lejos, este curso nos lo regalaron. Además, Así que imagínense la emoción que tenemos y lo felices que estamos por todo lo que estamos viviendo. muy Sí. muy agradecidos. Súper agradecidos con todo, sí. Con Hemos todo, descubierto con acá en todo. Puerto Rico una cantidad de gente con un corazón enorme, con una generosidad pero incalculable y nada, queríamos decir eso, que estamos súper emocionados y felices. Y agradecidos, sobre todo. Les muestro eso porque para que vean la cantidad de árboles de mangos que hay en la ruta, la cantidad de mangos caídos en la banquina, es impresionante. Hay fortunas en esas banquinas, en Argentina por lo menos. Fíjate si en Argentina con lo caro que sale el mango. Et toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Si. Llegamos a la playa donde vamos a hacer la práctica. Ah, debe ser ahí el punto, ¿verdad? Hay un punto de ahí. Está la bolsa de ahí.
Y ahora le vamos a contar más o menos de qué se trata esto. Porque bueno, mucha gente de hecho no sabe ni siquiera qué es apnea, porque no es algo muy común, no es una actividad muy común, no es un nombre muy común. Y de hecho se conoce mucho en inglés como freedive, pero en castellano es apnea. ¿Y hay alguna otra manera de decirle? No, Creo que claro, no. no lo sé. Puede que la... Bueno, la apnea en verdad es aguantar la respiración, pero esto está combinado con sumergirse muy profundo en el agua y hacer como una especie de buceo sin tanque, ¿no? Es como que uno puede meterse en las profundidades del mar, a explorar el mar sin tanque de oxígeno, así que tiene esa ventaja de que como deporte es mucho más económico. Y dependes mucho menos de cosas externas, o sea, depende más de tu entrenamiento que otra cosa. Hay récord de profundidad que se logran distintos estilos, hay un montón de estilos. Y bueno, y a nosotros nos viene muy práctico para hacer muchas cosas. Por un lado, bucear, o sea, sumergirnos y ver las maravillas submarinas, por un lado, pero por otro nos sirve también para el barco, para ver cómo está el estado del ancla, buscar algo que se haya caído, cosas así. Para nosotros va a ser una súper herramienta a la hora de navegar y tener problemas navegando, que no van a faltar, lo sabemos, no van a faltar los problemas. Ponele que, no sé, se te enrieda un cabo en la hélice o tuviste un problema con la quilla o algo así, vos podés entrar, bajar al agua, aguantar la respiración, arreglarlo, ver qué pasó. Es lo mismo, a veces el ancla querés asegurarte que haya quedado bien fondeada, el ancla queda bastante profunda en general. Entonces podés bajar y ver si el ancla está bien, o incluso ayudarla a sondear mejor, o destrabarla si se engancha. Muchas veces pasa que el ancla se engancha y mucha gente la tiene que perder, la tiene que dejar, y sale carísimo un ancla. Y aparte te quedas sin ancla, que es uno de los principales elementos de seguridad en un barco. Así que tener que dejarla sería un re problema. Esto nos da la posibilidad de poder bajar en la profundidad que esté el ancla y sacarla. Así que nada, es una súper herramienta para nosotros, súper útil, es algo que realmente queríamos aprender, así que valoramos muchísimo en este momento poder estar haciendo este curso. Y ni les cuento lo que es para nosotros nadar con animales increíbles, sin necesidad de tanques de oxígeno. Que igual nosotros queremos bucear, nos interesa, nos encanta bucear, porque aparte ahí realmente podés estar mucho más tiempo. Yo de hecho ya hice el curso de buceo y sé bucear, Ezequiel lo va a hacer, yo igual lo volvería a hacer porque hace mucho que no hago. Son dos disciplinas distintas, están muy buenas las dos y nos copan las dos, pero bueno, la apnea nos parece espectacular. Nos acabamos de encontrar con el instructor, con Alex, nuestro instructor de apnea. Alex organizando todo. ¡Hey! La primera parte del día de hoy, bueno, ahora Alex nos va a contar cómo van a ser los distintos pasos. Hoy vamos a practicar lo que son estiramientos pulmonares, también parte de lo que es la respiración y lo que le llamamos mindfulness. O sea que vamos a trabajar también el pensamiento, porque 80% de lo que es la apnea o el deporte de la apnea tiene mucho que ver con mental, un juego mental, ¿sí? Así que hay que controlar nuestros impulsos mentales para poder hacer apnea. Y eso es una parte bien importante en lo que es la apnea. Igual lo que vamos a hacer ahora de preparar nuestros pulmones antes de entrar al agua, estamos aquí en la playa, pues eso es una parte esencial para mí, para que mis estudiantes, mis alumnos puedan preparar sus pulmones antes de entrar al agua. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Aquí tenemos los yoga mats. Aquí más o menos vamos a estar como una media hora, unos 30 minutos. Ajá. Luego en el agua ya ahí vamos a estar como 2 horas. Bueno, perfecto. Ya tenemos tarea para el día de hoy, así que estamos muy emocionados. Bueno, ya hicimos toda la parte de meditación, respiración, ejercicio de estiramiento de pulmones, de retención del aire. De hecho llegamos casi a 2 minutos de retención del aire, es un montón para nosotros, de hecho es lo máximo que hemos retenido, así que re bien, estamos contentos. Pero bueno, en el agua es otra historia, porque ahí ya empezás a sentir la presión del agua y te cuesta más contener tanto aire y un montón de otros factores. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo nos va en el agua. Las máscaras tienen que ser bien chiquititas, estas son mucho más chiquitas que las tradicionales de snorkel, para que tengan menos aire, entonces cuando te sumergís no te hace tanta presión en los ojos. Igual esto se saca el aire, se saca la presión de la máscara, pero bueno, es más fácil sumergirte porque no hay tanto aire en las máscaras. Estoy haciendo la prueba de hermeticidad, de requete, si no me la estoy poniendo, estoy viendo a ver si tomando aire se me pega, entonces si me queda bien hermética. Lo difícil es entrar adentro del traje porque hace tanto calor que con la transpiración no corre. Es un trajecito corto, pero algo sirve para el frío. Yo soy re friolenta y no aguanto mucho tiempo bajo el agua. Más allá de que es agua cálida, igual necesito ir abrigada. Oh, ahí está.
Estamos listos. Ya, con todo el equipo. Las primeras inmersiones, como era de esperar, fueron vergonzosas, pero el progreso fue más rápido de lo que podíamos imaginar. Para sumergirse, hay técnicas que ayudan a hundirnos en un movimiento y de manera eficiente, que si bien pueden verse fáciles, hay que coordinar varias cosas a la vez. Para ayudar a la inmersión, nos colocamos lastre que en el caso de Chilu, como tiene flotación positiva, necesitó mucho más que yo. Este lastre se calcula para que a una profundidad de 10 metros el apneísta tenga flotación cero, por lo que será distinto para cada persona dependiendo del cuerpo de cada uno y del equipo técnico que lleve. Además de regular la flotación, uno de los problemas a los que se enfrenta el apneísta es que cuando empieza a alcanzar mayor profundidad, la presión en los oídos dificulta seguir bajando. Para tener en cuenta, la presión en el agua aumenta a razón de 1 atmósfera cada 10 metros, por lo que será necesario compensar la presión dentro de nuestros oídos con la presión externa del mar. Para hacer esto, existen técnicas que aprovechan el hecho de que nuestro oído interno está conectado con el sistema respiratorio y se puede aplicar presión de aire desde adentro, soplando o tragando saliva. Dominar esta técnica no es sencillo, y muchas veces nos tuvimos que quedar suspendidos en el lugar hasta poder compensar correctamente. En la primera parte de la clase logramos llegar a 5 metros de profundidad, todo un récord para nosotros, pero como todo, esto requiere de mucha práctica y paciencia. Después de un rato, nos movimos un poco más adentro y pudimos llegar un poco más de 9 metros. De todas las cosas que practicamos, lo que más nos costó fue la compensación, sobre todo boca abajo. Porque no es lo mismo compensar boca arriba que compensar boca abajo. La diferencia se da porque el aire sube cuando uno está bajo el agua, y es más fácil llevar aire de los pulmones hacia los oídos cuando la cabeza se encuentra hacia arriba. En este momento, ya habiendo progresado tanto, nuestro objetivo era agarrar arena del fondo a modo de trofeo por la profundidad alcanzada. A ver, muéstrame. ¿Qué vamos a decir? Muy importante, llegamos a 10 metros, bueno 9 en realidad. 9 metros. 9 metros. Bien. Es un montón. En la primera clase llegar a 9 metros de profundidad es un montón. No saben lo difícil que es compensar. Yo los recuerdos que Sí. tengo así más de chico, no de tan de chico, de ahora, hace pocos meses, de meterme a una pileta a cualquier lado, bajar, no sé, 2 metros y ya dolerme los oídos y tener que salir. Y aparte que aguantamos mucho tiempo la respiración Ah, sí. porque bajábamos muy lento para intentar compensar, ecualizar los oídos, viste, con la presión del agua. Entonces bajábamos muy lento. Obviamente que tardábamos mucho tiempo en bajar y así todo llegábamos a 10 metros. Así que, No, re bueno, bien. 9. 9. Estamos re contentos de la Estamos muy primera clase. Al día siguiente, en la segunda parte del curso, alcanzamos aún mayores profundidades. Esta vez, el objetivo era llegar a 48 pies, casi 15 metros de profundidad.
Nos impresionamos de lo rápido que se puede progresar en esta disciplina, porque jamás pensamos que podríamos ir tan profundo solamente en la segunda clase. Sabemos que dependiendo de la persona, a algunos no les cuesta nada y a otros les cuesta meses lograr compensar. Cada cuerpo reacciona distinto al agua y a la presión en la profundidad, por lo que incluso las técnicas de compensación que le funcionan a una persona pueden no servirle tanto a otra. En la disciplina del freedive, no solo se trata de utilizar las técnicas que mejor se adapten a cada uno, sino de calmar la mente y conectarse con el cuerpo y el agua que te rodea. Es un juego psicológico en el que la percepción y la realidad no están alineadas, porque cuando más profundo se llega, la presión en los pulmones da la sensación de no tener más aire. Esta sensación cambia radicalmente a medida que uno sube y cuando se llega a la superficie casi todas las veces uno siente que podría haber estado un poco más. Construir esta confianza lleva tiempo, técnica y paciencia, pero para los más experimentados puede permitirles alcanzar profundidades de más de 50 metros. Pasaban las horas y nosotros seguíamos sumergiéndonos una y otra vez, cada vez más compenetrados con el lugar y la situación que estábamos viviendo. Cada vez lo disfrutábamos más. Te invitamos a aguantar la respiración con nosotros mientras nos sumergimos a lo más profundo que llegamos ese día. Infla lentamente tu panza desde abajo y luego tus pulmones. Vamos. Al final del día, no sabemos con precisión cuánto tiempo aguantamos la respiración bajo el agua, pero por algunos videos podemos estimar que fue alrededor de 1 minuto y medio. Ya de vuelta, y para terminar el día, estuvimos disfrutando con algunos animalitos que encontramos en el fondo del mar. Este raro cangrejo ermitaño tenía una anémona adosada a su caracol. Era una anémona nómada, como nosotros. Algo muy raro de encontrar, ya que las anémonas no se mueven de su lugar durante toda su vida, que puede llegar a los 100 años. Vaya uno a saber hace cuánto este dúo anda viajando por ahí. Bueno, ya estamos de vuelta camino hacia San Juan.
Hoy fue nuestro segundo día de apnea, mucho mejor que el primero, pero bueno, es lógico porque uno se va entrenando, se va perdiendo algunos miedos, mejorando la técnica también y pudiendo coordinar las cosas, porque el primer día era una cosa de descoordinación total entre respirar, aguantar la respiración y coordinar la posición. Y hoy, bueno, también fue una descoordinación, pero un poquito mejor. Una descoordinación más ordenada. Más ordenada. Y bueno, pudimos llegar más profundo, Sí, todo buenísimo. Fue impresionante, se resiente la progresión, es impresionante de un día para el otro. Obviamente todavía nos cuesta un poco compensar, o sea, ecualizar los oídos por la presión del agua cuando vamos con boca abajo, pero cuando bajamos boca arriba, o sea, por la cuerda, ahí vamos bastante bien, hoy llegamos hasta 14 metros, lo que es un montón para un segundo día. Olvidate. Y se siente lejos, se siente que estás ahí, Sí. alejado de todo. Y hay algo muy loco, que es que cuanto más bajo vas, sentís que tenés menos aire por la presión del agua. Y entonces, cuando te das la vuelta y empezás a subir, empezás a sentir que tenés más aire, y cuando llegas hasta arriba decís, me hubiera quedado más tiempo. Claro. Pero es muy difícil vencer ese reflejo que uno tiene de darte la vuelta y subir, porque uno sabe que es psicológico, digamos, que igual tiene aire, pero la sensación está. Entonces, bueno, hay todo un tema psicológico. Tiene mucho más psicología que lo que pensaba. Sí, uno llega abajo así con mucha paz y de repente está todo bien porque estabas concentrado en bajar y cuando llegas abajo decís, claro, todavía tengo que subir, me tiene que aguantar el aire para subir. Ahí hay todo un montón de trabajo que hacer, pero está buenísimo. La verdad que lo disfrutamos un montón, nos divertimos mucho, estuvimos 2 horas y media en el agua hoy, ayer estuvimos 3 horas, una locura. 3 horas ahí alrededor del salvavidas de nuestra base, de nuestra, yo le digo la mesita, porque tiene una red donde puedes poner cosas. La verdad que estuvo espectacular, nos vamos súper contentos con nuestro segundo día. Y aparte, batí otro récord mío de respiración. Llegué a 2 minutos y medio aguantando la respiración, que fue muy loco, un montón. Pasó algo muy gracioso esta mañana porque yo tomé un desayuno bastante potente y Ezequiel re liviano, y a mí me sorprendía que Ezequiel no desayunara tanto y yo estaba feliz desayunando porque estaba tan rico. Vuelvo a agradecer a Omar y a Musi por el desayuno. Ah, súper. La cuestión, Ezequiel me dice en un momento, a vos te va a costar hoy contener el aire porque estás muy llena, comiste mucho, me dice. Digo, la puta madre. Y yo no lo pensé, le dije, no, al contrario, yo voy a tener más energía para quedarme 3 horas en el agua y no me va a agarrar frío porque comí bien. Es que de hecho por eso también comí, aparte de que porque estaba rico. Y de hecho después me agarró frío mío, así que... Sí, le agarró frío Ezequiel y yo no tuve frío y tuve energía, pero es verdad que estaba muy llena y me costó bastante guardar el aire hoy, me costó mucho más que ayer. Pero bueno, nada, igual fueron todos progresos, estamos muy contentos. Sí. Está fuerte, está rico. Es muy rico el café de Puerto Rico. Se tenía que decir y se dijo. El café de Puerto Rico de verdad que es muy rico, pero tiene una falla. Puerto Rico y casi todos los países del mundo, les voy a decir. Prácticamente... ¿Vas a criticar a Puerto Rico otra vez? Después de haber criticado a Enrique Iglesias. Digo, no era Ricky Martin. Era otro nombre, no, se me confundieron los Enríquez. Igual es mentira que todo el mundo pasa esto, pero nos pasa que nosotros extrañamos mucho el café de ruta. Esto en ese momento, estar en la ruta, estar tomando un café que pedimos al paso en una estación de servicio y seguir de largo, no lo hemos encontrado en muchos lugares. Nos ha pasado de parar acá en muchas estaciones de servicio a buscar café y no había. O sea, no había mercadito, no había, por ahí justo nos lo invocábamos, pero no es algo que tenés así comúnmente como al paso, como en Argentina lo que es la IPF, todos los que son argentinos van a saber de qué hablo, pero vos ahí pasás en todas las rutas, en todos los caminos, entradas y salidas de cualquier pueblo o cualquier ciudad, siempre vas a tener una estación de servicio con un buen café esperándote para llevártelo en el paso. Una gasolinera para los que sí, una gasolinera. Para el... La IPF es la más tradicional porque es la de Argentina, pero bueno, hay de todo tipo de marcas y colores y tipos. Igual hay excepciones. Hay lugares donde no hay, es muy decepcionante. Por ahí en las autopistas grandes, en Europa es bastante común, hay paraderos en las rutas, pero en muchos otros países y lugares nos cuesta mucho esto de encontrar la gasolinera con su buen café para seguir camino cuando estamos cansados y tenemos sueño. Así que bueno, estamos felices de haber encontrado una buena gasolinera con un buen café. Muy rico el café. Que hasta ahora no habíamos encontrado. Es cierto. Y que seguramente hayan muchos, pero bueno, por ahí no tuvimos la suerte en lo que hemos recorrido la isla hasta ahora, así que bueno. Así nos despedimos con nuestro café de ruta, felices de esta super aventura que hemos vivido estos días, que para nosotros es un montón. Yo no sé si es fácil transmitirlo, de hecho yo creo que daría para 3 capítulos enteros transmitir lo que significa y lo que uno siente en la apnea. Y es impresionante, es como decíamos al principio, es como una religión más que un deporte extremo. De verdad, hay una conexión ahí con los sentidos y con todo, y una paz se siente ahí abajo que es indescriptible.
Así que bueno, nos vamos felices, esperamos haber podido transmitir un poco de lo que hemos vivido y sentido estos días y esperamos que les haya gustado el video. Esperamos que se suscriban si no están suscritos. Esperamos que compartan el video con sus conocidos si les gustó, dejen like, dejen comentarios. Les mandamos un saludo muy grande, especialmente a Ricky Martin, que está todo bien con él. Ay, muy poca gente entendió mi chiste malo, pero bueno, la gente no entendió el chiste, no está todo importa. bien. O sea, no, los perdono. Y déjenos en los comentarios si ustedes se animarían a hacer apnea o no. Y no nos queremos ir sin antes agradecerles mucho a Omar y Musi por habernos recibido tan bien y tan lindo y de una manera tan increíble estos días y que lo hemos pasado tan bien. Así que son muy especiales para nosotros. Les mandamos un beso grande y a todos los que nos están mirando, nos vemos en el próximo episodio que seguimos con la búsqueda del barco. Así que abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao.